Sí, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda en esta sesión de tarde de la segunda jornada del curso de verano del Tratado de Roma al Tratado de Maastricht y los desafíos pendientes en el proceso de integración europea. Hemos organizado esta tarde una mesa redonda que hemos titulado Europa en el mundo 60 años después, y para participar en la misma hemos invitado a dos ponentes con un perfil muy diferente, pero precisamente de manera intencionada. Por un lado tenemos a José Ignacio Sánchez Amor, Nacho Sánchez Amor, como le gusta que le llamen. Él es actualmente portavoz socialista en la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados y es el portavoz socialista en la ponencia sobre el Brexit de las Cortes. Bueno, cabe destacar además que tiene una gran y dilatada experiencia en temas europeos. Ha dirigido la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Extremadura, fue vicepresidente de la Junta de Extremadura y bajo su mandato pues, se crearon diferentes proyectos como el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas o el proyecto Ágora, debate peninsular. Cabe también destacar bueno, pues, su trabajo en el establecimiento de las relaciones entre Extremadura y Portugal, donde actualmente todavía pues, tiene varios proyectos en los que participa y bueno, a los que es invitado porque bueno, sigue siendo una de las personas clave en la región, en esas relaciones entre España, diría, y Portugal a través de Extremadura. Ha sido también responsable de la oficina de Extremadura en Bruselas durante muchos años y miembro también suplente en el Comité de las Regiones, representando al Gobierno de Extremadura. Por otro lado tenemos a Clara Rivero, periodista, actual subdirectora del programa Europa 2007, un programa de 2017, es un programa que curiosamente ayer lo discutíamos, va cambiando el apellido cada año por temas de copyright, según llegamos a hablar, pero bueno, este año es 2017, el año que viene será Europa 2018. Lleva ya cerca de 12 años trabajando, 9 años, me dijiste, trabajando en el programa en el que fue directora, posteriormente redactora y ahora es subdirectora. Tiene 31 años a sus espaldas como periodista en Televisión Española y además pues coincide que ha cubierto uno de los acontecimientos de los que estamos hablando en este curso, ¿no? Que es bueno, pues todo lo que fue el tema de las negociaciones de Maastricht. Entonces, bueno, vamos a darles pues unos 15-20 minutos a cada uno pues, para que hagan una breve introducción y a partir de ahí pues abrimos un debate, un diálogo con ellos. Empieza Clara, por favor. Empiezo yo, venga, qué honor. Pensé que iba a escuchar yo primero a Nacho. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí en este sitio maravilloso y además también acompañada. Yo con Europa tengo cierto enganche, no tanto como el que tiene Susana, que pone el listón muy alto en torno al entusiasmo, pero bueno, me gusta y tengo la fortuna de estar trabajando además con estos contenidos, en el que como Europa cambia tanto, pues nosotros también tenemos la oportunidad de seguir renovando ese entusiasmo y seguir aprendiendo cada día con lo que hacemos. Se refería Miguel Ángel al nombre del programa. Trabajo en Televisión Española en el programa Europa 2017 este año y se debe a un tema de registro. Europa pertenece a la Unión Europea y no se puede utilizar esa palabra, pues a lo mejor la utiliza el Bazar Europa, lo habrán visto por muchos sitios, la Farmacia Europa, lo que sea, pero un programa de televisión no puede llamarse solo Europa. De hecho, los dos programas específicos que tratan Europa, que son el de Radio Nacional y de Televisión Española, llevan apellido. El de Radio Nacional se llama Europa Abierta, es muy bonito, la verdad, más bonito que yo creo que el Europa 2017. Eso nos lleva también a que cada año tenemos que cambiar el decorado del programa, porque, bueno, lejos de tener platos virtuales, seguimos trabajando con platos hechos por carpinteros y entonces tenemos que renovar el último número siempre. Y algún enero nos hemos visto con que los tiros de cámara tienen que ser otros porque el último número no hemos tenido tiempo de cambiarlo. Pero bueno. Y en el 2012 tuvimos un problema con la UEFA, que quiso hacer una campaña a nivel europeo por el Mundial de Fútbol y se encontró que en España no podía porque lo teníamos registrado nosotros. El productor se quedó muy contento porque Televisión Española hizo una defensa
de su patrimonio y eso garantizaba, según el productor, la continuidad del programa. Y digo, vale, pero a lo mejor es un programa de deportes, ¿eh? No lo pierdas de vista, no tiene que ser este programa. Bueno, después de esta pequeña introducción, yo sí me voy a marcar por un pequeño guión que me he preparado. Ya dijo también Miguel Ángel que llevo 9 años en el programa Europa y 31 trabajando, que son los mismos años que lleva España dentro de la Unión Europea. Y eso, pues, inevitablemente para cualquier periodista no es una anécdota, es una realidad que toda la información local, nacional e internacional para los periodistas españoles pues ha estado vinculada directamente a ese momento. En el momento actual que estamos con el Tratado de Lisboa, me estoy poniendo nerviosa y no sé por qué, debe ser porque hablé de mí al principio y no estoy acostumbrada. El Tratado de Lisboa ya tiene muchos años de vida. Aquí, por lo que yo he ido escuchando con los ponentes, pocos se consideraban que estábamos a las puertas de un cambio, de una renovación, salvo Alejandro Cercas en el último momento, que lo ve más cercano ese momento. Yo, mi intuición periodística, que creo que bueno, puede ser más acertada o menos, me lleva también a pensar lo mismo, que a la vuelta de la esquina tenemos un cambio de tratado en Europa, y no porque esté muerto, sino pues porque las necesidades van cambiando. Y las necesidades van cambiando y son mayores y a lo mejor se queda corto. Y luego también hay que tener un gesto. A lo mejor ya no interesa que se llame Tratado de Lisboa. A lo mejor interesa, como decía Susana, defender y recuperar la idea de constitución, pues porque eso da más peso también a cualquier proyecto que marque la línea de trabajo que se tiene que seguir. El Tratado de Lisboa entró en vigor en 2009, después de un proceso complicado, no de aprobación, que también, sino de ratificación. Entró con retraso en vigor porque el presidente de la República Checa, que era muy euroscéptico, Václav Klaus, se empeñó en no sancionar el refrendo que el Parlamento checo había hecho del Tratado de Lisboa. Eso hizo que fueron las elecciones europeas en el 2009, elecciones marcadas por el Tratado de Lisboa, pero no pudimos elegir al presidente según lo que marcaba el nuevo Tratado de Lisboa del Consejo Europeo hasta que la República Checa dio el visto bueno al tratado. Pasaron 6 meses casi, o sea, pasaron 6 meses hasta que llegó ese momento. Ya lleva 8 años el Tratado de Lisboa en vigor y eso le da una vida más larga que la de todos sus predecesores. Y eso yo creo que también es otro dato a tener en cuenta. ¿Quiere decir esto que el Tratado de Lisboa responde a todas las necesidades actuales del proyecto europeo? Yo creo que no, pero creo que existe un consenso de momento para mantenerlo y no menearlo mucho. Algo parecido a lo que le está pasando a la Constitución española, que nadie quiere abrir la caja de Pandora. También es verdad que en algunos momentos el Tratado de Lisboa ha sido pasado por alto incluso por los responsables de las instituciones. El Tratado de Lisboa ya mandataba que la Comisión Europea nueva tenía que ser una comisión más reducida, pero fue imposible que ningún país de la Unión Europea renunciara a tener a un representante de su país sentado en la Comisión Europea. Por eso la Comisión Europea sigue siendo una comisión a 28, incluido el presidente. El tratado ya marcaba que tenía que ser una comisión de 17. No fue posible el acuerdo, pues no nos interesa, pues esto del tratado no lo cumplimos, con lo cual no está agotado el Tratado de Lisboa, es verdad, pero a lo mejor es porque no han querido dar esos pasos. ¿Se puede mejorar el Tratado de Lisboa? No se puede mejorar, habría que cambiarlo, pero de momento no se cambia porque da cabida o ha dado cabida a la Europa o a los proyectos o a la agenda que han marcado quienes han estado hasta ahora mismo al frente de las instituciones, a la Comisión Barroso y ahora a la Comisión Juncker. Da cabida incluso al artículo 30, que es el que regula el proceso de desconexión. Periodísticamente hablando, es imposible sustraerse a la idea de que esta Europa en la que estamos ahora,
es la Europa del Brexit. Seguro que ustedes después me van a preguntar muchas cosas sobre el Brexit, a Nacho seguramente que también, muchas más. Estamos en la Europa de la post-crisis para uno, o la crisis todavía, porque hay otros que consideran que no hemos superado ese momento de crisis económica, que estamos en la Europa de los refugiados o en la Europa del euroescepticismo, que de momento ha perdido importantes batallas. Juncker, cuando tomó posesión como presidente de la Comisión, dijo que él iba a ser el presidente de la Comisión de la última oportunidad. O sea, debían ser muy conscientes de que Europa estaba pasando por unos momentos muy apurados y que se ponían las pilas o esto se iba al garete. Luego, no es que haya dado, desde mi punto de vista, muchas muestras de que está respondiendo a esa urgencia, ¿no?, que él mismo describía en su toma de posesión. Y de momento estamos trabajando, o están trabajando ellos, en la línea de dar respuesta de forma inmediata a una agenda de prioridades. Él decidió recortar un programa de actuación de la Unión Europea y definir una línea de trabajo de 10 prioridades en las que, después de enumerarle cuáles son esas 10 prioridades, vamos a analizar también dónde está la ausencia, y es precisamente de lo que estaba hablando Alejandro Cercas antes, de lo que representó la aportación española en esa cumbre de Maastricht, que fue la cohesión. Entre las prioridades de la agenda de Juncker no está la cohesión europea, y eso pues debiera tenernos muy alertas. Aunque lo último que hice el martes, antes de irme a coger el tren para venir aquí, fue escuchar su discurso, que luego les enseño dónde está, en el foro de la cohesión, porque ya se está empezando a trabajar en el futuro marco financiero plurianual, que no sé si les suena el concepto, que es tremendo. Nosotros nos ocupa 10 segundos en un párrafo y entonces tenemos que decir otras cosas, porque aparte de que si se lo explicas a los telespectadores así no terminan de entender. Marco financiero plurianual. Entonces es muy importante. Ya he preguntado por aquí, solo veo que hay una chica que estudia periodismo, pero bueno, en cualquiera de los casos, de una manera u otra, al margen de que sea hablar de Europa o explicar Europa o contar Europa en un programa como en el que yo trabajo significa necesariamente tener que conocer Europa, si no es imposible. Ignacio hablaba esta mañana de que una sentencia tiene que estar dictada para que la entienda un fontanero. A nosotros siempre cuando llegamos a una redacción lo primero que nos dice el que tenemos al lado, que nos está enseñando a trabajar, nos dice: cuéntaselo como si se lo contaras a tu madre. Lo intentamos todos los días, pero después tu madre solo se fija en qué guapa estaba la presentadora. Pero bueno. Como decía, Juncker fijó su trabajo y su agenda en una lista de 10 prioridades. Esta fue la primera sorpresa de Juncker cuando llegó, ¿no? Un decálogo de 10 puntos que los críticos han intentado entender como, bueno, un trabajo de simplificación de la Unión Europea y un fracaso político, porque si tú no quieres afrontar todos los retos y lo estás delimitando en una lista, pues a lo mejor eso es porque, pues porque no quieres o no te preocupas demasiado. Eso decían los críticos, no lo estoy diciendo yo. Y los defensores de la medida de Juncker, bueno, pues lo consideraban que era una oportunidad y que era muy acertada porque permitía centrarse en lo más importante. Hay que decir que cuando Juncker presentó estas 10 prioridades no había sido ni el referéndum británico ni habían sido las elecciones en Estados Unidos, que las dos pues han marcado 2 puntos importantes. O sea, el Brexit no está en las prioridades y el Brexit va a marcar la agenda de trabajo de la Comisión Europea en los próximos 2 años, sí o sí. Y sí está, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, no lo han quitado, es el punto 6, luego les voy a relatar todos los puntos, es el punto 6 y bueno, ahí permanece a pesar de que bueno, está en stand-by a la espera de que Trump diga si mantiene lo que dijo en su campaña electoral. Trump ya vino en un momento a Bruselas, pero fue con motivo de la OTAN y para hablar de defensa, y ahora parece que va a venir el próximo mes de julio, pues para participar en Francia en las celebraciones del 14 de julio, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son esas prioridades? Las enumero para que después vean o analicen ustedes si echan algo en falta. Supongo que las conocerán. Pues la primera es empleo, crecimiento e inversión. Si no hay crecimiento e inversión es imposible generar empleo. La segunda, el mercado único digital, pues para extender Internet y para
romper las barreras digitales, la unión de la energía, de la que hablaba ayer también Ramón Jáuregui, pues para acabar con esa dependencia energética que tenemos y para también trabajar y desarrollar unas energías más sostenibles. Esto va vinculado con el clima, que está en el mismo punto número 3, el clima que ya saben que es una prioridad ahora, sí o sí, después de París, pero ya lo era también, pues porque el planeta no para de darnos evidencias de que es absolutamente una necesidad. El cuarto punto es el mercado interior, el quinto, la Unión Económica Monetaria, el sexto, el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, el séptimo, justicia y derechos fundamentales, que ya Ignacio contó algunos pasos de los que se están dando en esa unión de la justicia, el octavo, la inmigración. Esto, como saben, es un reto importantísimo que no puede eludir absolutamente nadie, ni en Europa ni en ningún sitio del mundo. El otro día el Parlamento Europeo, otra de las cosas de las que tuve que estar pendiente la semana pasada, celebró una conferencia de alto nivel sobre el tema de la inmigración. Fue iniciativa del Parlamento Europeo, pero participaba la Comisión, participaba Naciones Unidas, había bastantes países africanos y bueno, me quedo con algunas de las cosas que apuntaba la representante de Naciones Unidas, una jurista canadiense, que es la responsable de migraciones internacionales para la ONU. Y hablaba de la necesidad que tiene Europa de hacer valer, valga la redundancia, sus valores, ¿no? Defenderse de la xenofobia, luchar contra ella y favorecer una integración positiva de las personas. Y habla de una cuestión que está metida en las prioridades de Juncker, dentro del capítulo de inmigración, que es la revisión de la tarjeta azul. Es la tarjeta por la que los trabajadores y más cualificados de otros países pueden venir al país que lo deseen si van a aportar algo a la investigación y al desarrollo, a la economía de ese país. Ella hablaba de que si Europa va a necesitar en el 2020 1 millón de trabajadores que no tienen, pues a lo mejor habría que reconsiderar la necesidad de no restringir esa tarjeta azul solo a los más cualificados. Ponía como ejemplo que entre los inmigrantes que intentan pasar de África al continente europeo, muchísimos están muy preparados, pero que optan pues, por hacer esta ruta ilegal y poniendo en riesgo sus vidas también en muchísimas ocasiones porque no pueden desarrollar su trabajo, su preparación y su formación y su proyecto vital en su país de origen, y que habría que ser más flexible. También Jáuregui ayer hablaba de la necesidad de que a lo mejor con esta tremenda crisis humanitaria haya que revisar en algún momento, en consenso entre todos los organismos internacionales, pues esas condiciones que se ponen pues para facilitar la venida de las personas, ¿no? Y esta es una de las ideas que yo creo que dentro de poco va a empezar a sonar, ¿no? La revisión de esa tarjeta azul. El noveno punto de las prioridades es la Unión Europea como actor de peso importante en el escenario global. Ya se ha escuchado aquí también mucho del papel que la defensa representa en esa escena mundial, nos guste más o nos guste menos. El caso es que sí es verdad que estamos recibiendo muchísimas amenazas por muchos lados y por lo menos preparados y con la certeza de que tenemos capacidad de defendernos, pues yo sí creo necesario que lo estemos, ¿no? Y luego cambios democráticos, pues que haya más colaboración e interconexión entre las instituciones europeas, que se apoye a los debates parlamentarios desde las instituciones y también que haya más transparencia. Esto de la transparencia tiene mucho que ver con un tema que es muy sensible en la opinión pública, que es el papel de los lobbies en las instituciones europeas. Un papel muy necesario y ya quisieran muchísimas instituciones tenerlo tan reglado como lo tienen las instituciones europeas. Pues como les decía, ¿qué es lo que falta? Faltan muchas cosas en este decálogo, algunas se pueden interpretar que están integradas en algunos de los puntos, pero la cohesión no está. La cohesión no está, pero forma parte de uno de los informes paralelos de los que hablaba ayer Araceli Mangas, que se han ido presentando. Uno es el que fija los criterios del pilar social, un pilar social para la Unión Europea. Luego presentaron algo también un informe relativo a la unión fiscal,
y ahora el de la cohesión. En este de la cohesión, como les digo, bueno, pues supongo que habrá sido un respiro para los más de 600 representantes de regiones que debían estar ahí escuchando a Juncker el martes, oír pues, que a pesar de los recortes presupuestarios... se me ha ido el micro. Perdón. Que a pesar del recorte presupuestario, ya Europa viene también ajustándose el cinturón en los últimos presupuestos. No es la primera vez, pero sí fue una novedad cuando pasó, porque de repente parecía como que la crisis ya llegaba a todos lados, ¿no? Porque el presupuesto de la Unión Europea no ha hecho sino crecer en cada ejercicio. Y ya cuando en el 2012 empezamos a hablar de que el presupuesto europeo se recortaba, pues se extendió todavía más la preocupación. Y eso afectó en el 2012 a la negociación del marco financiero plurianual que iba a empezar en el 2013, el que va de 2013 al 2020. Ahora estamos empezando a ver cómo se empiezan allá a movilizarse las gestiones para fijar los criterios que van a marcar el próximo presupuesto del marco financiero plurianual. El marco financiero plurianual, esa serie de palabras tan extrañas, es lo que viene a definir los criterios y el dinero que va a haber para la cohesión social. No es como el presupuesto de la Unión Europea, que es un presupuesto por cada ejercicio, por cada año. El marco financiero plurianual es pues, por un número de años determinado que lo tienen fijado de 7 en 7 y se revisa. Ya desde el último hubo novedades, ¿no? Aparte de que también hubiera más ajustes, hubo cambios en los criterios para que los países pudieran acceder a las ayudas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que pasar de definir proyectos que fueran más orientados al desarrollo de nuestras infraestructuras a definir proyectos que estuvieran más vinculados con el desarrollo inteligente. En esa línea se va a seguir trabajando probablemente en el próximo marco financiero plurianual para poder recibir ayudas. Lo que pasa es que ahora la Comisión, además de que esos proyectos tengan que estar enmarcados dentro de esa estrategia, lo que se conoce por Smart Region o Smart City, que a lo mejor no suena lejana, pero es la que nos facilita. El programa de Smart City es el que permite, por ejemplo, un ejemplo muy evidente es el que permite que ustedes tengan una aplicación en el móvil que esté conectada con el satélite Galileo, que también es un proyecto europeo, y que les permita a ustedes saber si la guagua, el autobús que van a coger va a pasar dentro de 5 minutos, 3 minutos o 10. Eso es Smart City. Hay muchos más proyectos Smart City, pero este es uno muy significativo que lo utilizamos todos y que a veces no sabemos que se produce gracias a Europa. Y Smart Region es similar, pero a nivel regional y con otras proyecciones, ¿no? El otro día estuve yo en una cumbre de Smart Region a nivel europeo y ahí lo que se pedía por parte de los comisarios Katainen y Corina Cretu, que es la comisaria de Política Regional, pues que hubiera sinergias, que las regiones compartan conocimiento y que los proyectos sean partenariados de regiones en el que intervengan varios países a la vez, pues porque eso evitaría duplicidades. Había un Miquel Irujo, es el delegado de Navarra, ¿no? De Navarra en Bruselas, ponía como ejemplo que Navarra fue la primera región en Europa que creó un laboratorio de desarrollo pues, para las energías eólicas. Y a continuación, también con dinero europeo, se desarrollaron otros laboratorios similares, 2 en Alemania, 1 en Reino Unido y otro en Dinamarca. O sea, tenemos 5 laboratorios similares para la Unión Europea. Estados Unidos, con 1, satisface las necesidades de todo el país. Y China también. Eso lo que evidencia es una falta de racionalización de los recursos y generar duplicidades. Entonces, con lo que se pretende en el próximo periodo plurianual es racionalizar ese gasto, evitar esas duplicidades y apretarnos todos el cinturón, lo cual, si es en pro de esa racionalización, a mí no me parece nada mal. La otra sorpresa de Juncker, además después del decálogo de las prioridades, fue el libro blanco. Y el libro blanco pues, lo presentó el 1 de marzo, a pocas semanas de la celebración en Roma de la cumbre
en la que se celebraba el 60 aniversario de la Constitución de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, se abrió con la intención de abrir un proceso de reflexión sobre qué Europa quieren los Estados y sobre qué Europa quieren los ciudadanos. Es una especie de consulta pública en la que traslada a los ciudadanos un debate que hasta ahora ha estado en manos de Europa, ¿no? Es una opción quizás arriesgada, de eso hablaremos después, y un debate público que deja la puerta abierta a la Europa de dos velocidades o a la Europa de la integración diferente de la que hablaba Araceli o de la cooperación reforzada, pero es que para mí los tres términos no son la misma cosa. O sea, yo creo que la Europa de dos velocidades es algo más drástico que la Europa de la integración diferente y que la Europa de la cooperación reforzada. La cooperación reforzada, desde mi punto de vista, es otra cosa. Es que una votación pueda salir adelante con el apoyo de menos países, pero una votación en concreto de un tema. O sea, eso no significa que Europa vaya a dos velocidades. En el debate de la directiva de patentes, que salió adelante con el voto en contra de España y de muchos países más, entre ellos Italia también. En el caso español, la negativa a la directiva que proponía la Comisión y que todavía no se ha resuelto en los tribunales, está recurrida, fue pues porque para registrar una patente en Europa, el registro está en Frankfurt, pero bueno, tú puedes registrarlo por internet, no tienes que trasladarte a Frankfurt, o lo puedes hacer a través de la oficina de registro en tu país, pero tienes que registrarlo en 3 idiomas. Y son las tres lenguas oficiales de la Unión Europea, el inglés, el francés y el alemán. España pedía que se incluyera el español, porque, bueno, ya que es un registro no solo para los productos europeos, sino para los productos de todo el mundo que se quieran registrar también en el registro europeo, pues que si es la segunda lengua de mayor implementación en el planeta, pues tendría que tener también una referencia en ese registro. Y no fue aceptada. No fue aceptada precisamente por Michel Barnier, que es ahora el negociador de la Unión Europea para el Brexit, y antes era comisario de comercio francés, y que defendió muy bien que el francés sí que estuviera en ese registro. Bueno, no salió adelante. Esto es para un poco explicar por qué yo veo que no es la misma cosa la cooperación reforzada, que la integración diferente y que la Europa de dos velocidades, de varias velocidades. ¿Se me fue el tiempo? Ah, no. ¿Cuánto te queda? Ah, bueno, pues espera, voy rápidamente. Me parece un riesgo el tema de trasladar a los ciudadanos el debate del futuro de Europa. Me parece tremendo. Además, no sabemos cómo se va a concretar. Eso se lanzó el 1 de marzo, está ahí y tal. Lo más cercano que he visto a ese debate es una consulta abierta el otro día por el Comité de las Regiones, que la mandaron por internet, que yo lo rellené, y que era a raíz de lo del libro blanco. Te preguntaba qué Europa querías, qué papel creías tú que podía tener o debía tener el Comité de las Regiones, pero no sabemos de qué manera nos van a pedir a los ciudadanos que nos expresemos sobre lo que nos parece el libro blanco. Pero bueno, ahí queda. Se ha hablado aquí de los 5 escenarios. El de seguir igual, avanzar solo en el mercado único, que los que deseen hacer más hagan más, hacer menos pero de forma más eficiente y hacer mucho más conjuntamente. No sé cuál prefieren ustedes, pero igual la pregunta no es cuál preferimos, sino para cuál estamos preparados. El proceso empezó el 1 de marzo y se prolongará hasta junio del 19. O sea, en este tiempo en el que además iremos en paralelo con la negociación del Brexit y justo hasta cuando vayan a ser las elecciones al Parlamento Europeo. Los ciudadanos no lo conocen, o sea, el proceso está ahí abierto y los ciudadanos, yo creo, me imagino que ustedes coincidirán conmigo en que no tienen probablemente ni idea de que exista este debate y que se les vaya a pedir a ellos opinión. Ahí yo creo que fallan 2 cosas. Por un lado es la política de comunicación y por otro lado también la falta de implicación de los Estados. Sobre la comunicación decir que, bueno, que yo creo que hemos pasado por varios momentos en el tratamiento de la información de Europa. O sea, cuando nos integramos en Europa hubo un momento de euforia y todo lo que venía de Europa tenía una fácil venta en cualquier medio de comunicación porque era el momento del cambio, ¿no? Y cuando se estaba empezando a notar cómo íbamos cambiando y íbamos desarrollándonos en función de
ese proceso de integración. El segundo momento fue de mayor aburrimiento, o sea, vender una noticia de Europa en los medios de comunicación costaba bastante más, era pesada, plumbe, probablemente tenía que ver con economía, y luego llegó el tercer momento, que es el que marcó la crisis económica, donde empezamos a pegarnos todos al televisor y a los medios a ver si, como le echaban desde aquí la culpa a Bruselas, pues a ver si Bruselas nos decía por qué no llegábamos a final de mes, por qué no teníamos acceso a los créditos o por qué alrededor nuestro no parábamos de ver como un goteo constante de cierre de negocios. Seguimos en ese tercer momento, porque aunque para algunos ha terminado la crisis y para otros no, bueno, Europa interesa cada vez más. Sigue interesando lo que afecta a Europa y al impacto de la crisis se ha unido el impacto de otra crisis, al impacto de la crisis económica se ha unido el impacto de la crisis humanitaria. Y esta también nos pega al televisor. Europa interesa cada vez más y por eso cada vez más somos más críticos también con ella. Seguimos los pasos de Bruselas, pero todavía no la entendemos. Los ciudadanos quieren saber más de Europa, pero todavía, a pesar de los 30 años dentro, la sienten lejana porque no la entienden. Hay un déficit de explicación. Y luego también hay una gran responsabilidad por parte de los Estados, como decía antes. Cada vez más se oye esta queja en el ámbito parlamentario europeo, queja a la insolidaridad de los Estados. La Comisión Europea también reprocha a los Estados en sede parlamentaria el incumplimiento de acuerdos por parte del Consejo Europeo. Juncker le ha sacado los colores al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por su incapacidad para poner orden en su propio Consejo Europeo. Todo esto pasa porque la dimensión de los problemas y los retos a los que se enfrenta Europa, desde mi punto de vista, es enorme, y si no se cumple lo acordado, esto es un caldo de cultivo para los populismos y los euroescépticos. La lucha contra la crisis económica, la lucha contra la crisis de refugiados, el euroescepticismo, dan un carácter más político a las instituciones europeas. También la necesidad de mostrar firmeza ante el Brexit. Era, yo creo, algo que ya podían hacer las instituciones antes, tener más peso político, pero hasta que no se les ha exigido, no han intentado evidenciar que es una herramienta que tienen ahí y que ahora tienen la obligación de usar. Nada, que me vaya deprisa, ¿no? Pues nada. Bueno, en cuanto a lo de los colores, el ejemplo lo han mencionado aquí muchas veces. Los colores ATUS se los sacaron en eso por los incumplimientos de Hungría, Polonia y Eslovaquia en el cumplimiento de las tasas de las cuotas que les corresponden en el reparto de inmigrantes que ha fijado la Unión Europea. Concluyo ya para terminar. Creo que la situación interna es muy delicada. Puede que la consulta abierta por la Comisión sobre la Unión Europea sea necesaria, pero es algo arriesgado. Debería ir acompañada sin duda de más difusión. Quizás finalmente esta consulta se convierta en lo que sí que necesitaba Europa, en ser la potencia política que quiere ser, la fuerza política y democrática, industrial, cultural, ecológica y social para la que nació, que sea capaz de defender los intereses de los ciudadanos, y todos los periodistas también tenemos el deber colectivo de actuar y de asumir esa responsabilidad. Antes pregunté y solo hay una chica que estudia periodismo, los demás son todos de tal. Hay una herramienta muy importante en Internet, o sea, de Europa tú puedes hablar desde cualquier parte del mundo. Si estás allí, estás pues cerca de la materia prima y eso enriquece probablemente el producto. Europa además tiene una estrategia de gancho de medios, pues a través de invitaciones y tal, pues para que conozcas las instituciones de cerca, y además pone a disposición de los medios, en el caso de televisión, unos medios impresionantes. Tiene una televisión montada a disposición de las televisiones del resto de Europa y del mundo, para que si vas allí puedas trabajar y hacer tu programa desde allí, y tal, es absolutamente impresionante. Trabajamos muchísimo mejor que en televisión española cuando vamos allí, nos tratan de maravilla y venimos con un trabajo bastante excelente. Como decíamos, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo porque Europa está toda en la red. Y luego, si hay algo de tiempo, a través de Internet les enseño el portal maravilloso de Europe Broadcasting Service, que es donde
todos los medios, por el que todos los medios nos guiamos para ofrecer en televisión, en radio y en prensa escrita los contenidos con los que normalmente trabajamos. Nada más. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Clara. Has tocado diferentes temas, te has centrado especialmente en esa estrategia que presentó Juncker al principio, con esas prioridades y dejando abiertas esas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo dónde está la cohesión. Yo añadiría una más que me preocupó bastante en las declaraciones que hizo al principio cuando tomó posesión y que ha pasado muy desapercibida, ¿no? Es en torno al concepto de más Europa. Juncker desde el principio dijo que no iba a haber más Europa en referencia a la ampliación de la Unión Europea, que es también algo que en cierto modo preocupa cuando sabemos que hay países que están trabajando muy duro pues, para formar parte del proyecto europeo. Pero quizás sobre eso podemos hablar un poquito más tarde, así como ese otro proyecto que efectivamente creo que ha pasado bastante desapercibido, como es el Libro Blanco y esa consulta a los ciudadanos, que realmente tuvo mucho eco el año pasado cuando se presentó, fue objeto de debate en uno de los cursos de verano aquí también, pero sobre el que ya no se habla más. Curiosamente, ahora lo estamos sacando en los cursos de verano de nuevo. Seguramente a Nacho, pues muchas de las cosas que ha dicho Clara, bueno, por supuesto todas las conocerá, le sonarán muy de cerca, incluso a lo mejor la ha suscitado alguna reacción. Yo debo decir de Nacho, además, que aparte de agradecerle especialmente que venga, hasta esta mañana no sabíamos si iba a venir, porque estaba en el Congreso y bueno, pues tenía varios votos importantes. Ha venido y se tiene que volver a ir después del debate porque tiene que volver al Congreso, con lo cual agradezco y agradecemos desde esta institución especialmente el que estés aquí. Ha estado en uno de los votos que hasta precisamente esta mañana lo hemos estado discutiendo aquí también, y lo estuvimos discutiendo ayer, sobre esa posición española con respecto al Tratado Internacional de Libre Comercio con Canadá. Pero además Nacho pues bueno, pues, lleva muchos años, como he dicho antes, con temas europeos. Ahora está en la Comisión de Asuntos Exteriores y además pues, es ponente para el tema del Brexit, con lo cual seguramente tiene muchas cosas que contarnos que no sepamos y que no hayamos leído en los periódicos. No. Nacho. Gracias, Vilaje. Bueno, tú contáis en la Fundación con una ventaja para que yo venga. Yo soy de aquí. Este espacio que veis, yo traía a mi madre a misa y mi colegio, desde el que yo estudiaba, se veía desde aquí. Ahora no se ve porque esos robles han crecido un poco más. Y ese colegio donde yo estudiaba en Jaraíz se llamaba Colegio Emperador Carlos V. Y tenía escrito letras góticas en un pasillo un himno que yo recuerdo y que decía: somos los niños de la Vera, lanzas del César y de su honor. Hoy nuestro imperio es nuestra escuela y en ella nunca se pondrá el sol. Aires imperiales, como correspondía a aquella visión franquista del emperador, que luego afortunadamente dio lugar a esta otra idea cívica más vinculada a la idea europea. Por tanto, yo encantado siempre de venir aquí. Yo entendía que teníamos que hablar del papel de la Unión Europea en el mundo, es decir, de la presencia exterior de la Unión Europea, y me parecía que había que partir de un elemento esencial. Para que uno tenga un papel en el mundo, tiene que haber cumplido la funcionalidad para la que se creó, tiene que ser identificable. Estos señores crearon un artefacto en los años 50 y ese artefacto funciona o no funciona, funciona bien o funciona mal, y a partir de esa funcionalidad esencial y esa respuesta a la cuestión que se planteó cuando se creó, habría que determinar para luego saber su función en el mundo. La Unión Europea, las comunidades, no estaban diseñadas para tener una política exterior. Nunca se pensaron, desde ese punto de vista, de tener una política exterior, de convertirse en conjunto en un actor del mundo internacional. Eso ha surgido mucho después como una de las consecuencias postreras de la unión política, y ese es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar la capacidad exterior de la Unión Europea. No estaba en el diseño original, y además de no estar en el diseño original, tenía que luchar por o digamos en un campo superpoblado de muchos países que tenían políticas exteriores muy fuertes y muy peculiares y muy propias, como Gran Bretaña o como Francia. Ha hablado Clara de los problemas de comunicación
Yo siempre he dicho que la Unión Europea es un éxito de integración y un fracaso de comunicación. Y esa proverbial incapacidad para retener, digamos, para crear pasión por la idea, salvo en unas determinadas élites, es un elemento que la Unión Europea tiene que revisar y que no tiene que ver con el trabajo de los profesionales que desde fuera intentan informar sobre la Unión Europea, sino que tiene que ver con muchas cuestiones internas de la Unión Europea, como su proverbial incapacidad para expresarse en un lenguaje cotidiano que cualquier persona pudiera entender. Al contrario, su amor por adornarse con todo tipo de extrañas fórmulas lingüísticas para decir cosas que son muy sencillas. Había una chica, habéis dicho, una alumna que es estudiante de periodismo. Periodista también. Y periodista. Y el Día de Europa, ¿cuál es el Día de Europa? El día de celebración del Día de Europa, ¿cuál es? ¿Y qué se celebra el 9 de mayo? ¿Qué tratado? ¿Qué batalla? Muy bien. Espera, habla. Perfecto. No, tampoco quería yo hacer un... No, sí, es que simplemente es la declaración de Schuman, pero yo sinceramente lo sé porque estoy estudiando un máster de estudios de Unión Europea que voy a terminar ahora, pero Pues, hasta entonces no sabía nada, desconocía Europa. Sí, pero yo lo que quería resaltar, te agradezco, que lo que celebra el Día de Europa no es, como suelen celebrar este tipo de días, una batalla, un tratado, ¿no? Celebra un acto de comunicación, una rueda de prensa en el Salón de Reloj del Quai d'Orsay, que es la forma para referirse al Ministerio de Exteriores francés, un acto de comunicación fallido, no se registró, solo hay algunas fotos, luego tuvo que ser reconstruido. Si veis la foto original, Schuman está de pie hablando sobre un atril, si veis la reconstrucción en televisión está sentado y leyendo. Ahí había casi un acto ya fallido. Pero bueno, no está mal recordar que en la celebración, lo que celebramos es un acto de comunicación, una rueda de prensa en la que efectivamente se lee una declaración por parte de Schuman y habrás estudiado que hay muchas dudas sobre la autoría de ese papel, y si era influencia americana, si era Jean Monnet. Pero bueno, lo que yo me interesaba resaltar es que la Unión Europea nace simbólicamente con un acto de comunicación y que a partir de ahí, sin embargo, su capacidad para comunicarse ha sido una capacidad menguante. ¿Y cuál es la primera palabra de la declaración Schuman? Tengo que preguntártelo a ti, porque claro, estás estudiando un máster. La primera palabra de la declaración Schuman no es arancel, no es comercio, no es carbón ni acero. La primera palabra de la declaración Schuman es la paz. Porque el objetivo esencial de las comunidades era evitar otra guerra mundial. Y esto a veces se olvida cuando uno tiene una percepción de la Unión Europea como un sitio donde unos señores extraños miden manzanas para que todas las manzanas sean iguales. No, eso son consecuencias muy menores de la fórmula que empleamos para evitar una guerra mundial. Pero el objetivo de las comunidades era evitar una segunda guerra mundial y por eso la oferta que hace Schuman es poner en común el mercado del carbón y el acero, que eran los mercados esenciales para la creación de armamento. Mercados, por tanto, vinculados a la guerra. Bueno, desde ese punto de vista hay que decir que la Unión Europea ha cumplido su objetivo. No ha habido guerras durante 60 años en un suelo que difícilmente ha conocido periodos de paz mucho más pequeños que este. Por tanto, desde ese punto de vista se ha conseguido que en el suelo europeo, podemos hablar de los Balcanes y de la OTAN, pero en el suelo europeo que crean, en cuyo origen está la declaración Schuman, no ha habido una guerra. Y sin embargo, y a partir de ese éxito, es esencial de haber evitado la guerra, la cuestión es, ¿hemos evitado la guerra como se solía evitar tradicionalmente, firmando un tratado de no agresión? No. La historia de la Unión Europea comienza con intentos políticos, todo el movimiento europeo, el movimiento federalista europeo, que fracasa. Sigue con un intento militar. Para evitar la guerra tenemos que establecer algún tipo de defensa común y ahí las dudas eran si había que incluir a Alemania o no, porque Alemania había sido el tradicional enemigo de Francia, también fracasa y al final la Comunidad de Defensa Europea acaba entrando en la OTAN y finalmente el diseño europeo para evitar la guerra mundial es un diseño que se basa en el comercio y en la economía. Es decir, tengo que conseguir un mecanismo de interrelación entre mis mercados y mis empresas y mis productos, de tal modo que a nadie se le ocurra pensar que atacar al vecino
tiene algún tipo de rédito, porque estaré atacándome a mí mismo. Si pongo en común muchos mercados, si pongo en común muchos productos y establezco esencialmente una bajada o una caída completa de los aranceles por el comercio, será mucho más difícil o mucho más costoso o mucho más difícil de llevar a una opinión pública a la idea que se había llevado en las guerras mundiales de que los problemas se iban a solucionar por el conflicto bélico. Por tanto, esta idea de la Europa de los pequeños pasos, esta idea esencial de vamos a evitar la guerra poniendo en común el carbón y el acero y después el carbón y el acero, todo tipo de los productos, sencillamente funcionó. Y a partir de ese funcionamiento esencialmente de mercado común puro, nace la idea que no estaba clara al principio de una unión política, y a partir de la unión política la legitimación popular de las instituciones y entre otras muchas derivadas, la existencia de una política exterior y de seguridad común. Clara ha dicho una cosa en la que yo insisto mucho y recuerdo haber escrito sobre esto en algún momento de los años 90 en el diario Hoy, cuando era ya común que los políticos españoles y también los de mi región, entre los que me cuento, cuando algo iba bien en Bruselas era su mérito, el consejero de tal ha conseguido no sé qué, el ministro de tal ha conseguido no sé qué, y cuando algo salía mal la culpa era de Bruselas, con lo cual la imagen popular era inevitable. Es decir, los que hacen las cosas bien son los políticos de mi país y de mi región, y cuando algo sale mal, la culpa es de Bruselas. Un Bruselas que era muy brumoso, muy poco identificable. No se sabía si Bruselas era la Comisión, el Consejo, los burócratas, etcétera. Pero a la gente se le quedaba claro que cuando algo no iba bien, la culpa era de Bruselas. Claro, así no es difícil, y cuando eso se repite mucho tiempo y te lo dicen tus políticos durante mucho tiempo, que a la gente le pregunten si tenemos que salir de la Unión Europea, como ha pasado en Gran Bretaña, lo más normal es que la gente diga, ¿cómo no? Si llevan ustedes 40 años diciéndome que esto es un desastre, ¿no? Lo que quiero decir es que la Unión Europea en muchos casos ha servido como excusa, como chivo expiatorio para dificultades políticas domésticas. Y eso no ha contribuido a que la gente tenga una imagen clara ni real de lo que era la Unión Europea, porque sencillamente sus élites políticas han procurado siempre ocultar que muchas cosas de las que se estaban consiguiendo se conseguían para Extremadura, para España, por ejemplo, por políticas de la Unión Europea y no por una especial sagacidad y habilidad de nuestros políticos. Con esto está pasando un poco también, yo creo, con los refugiados. Yo asistí a una manifestación en Mérida hace unos meses y a alguien se le ocurrió que el final de la manifestación tenía que consistir en que la bandera europea, que ondeaba el ayuntamiento, había que bajarla. Había que bajar la Unión Europea. Yo pregunté, oiga, ¿por qué? No, porque la Unión Europea tiene un enorme fracaso en su política de refugiados. Pero, perdone, ¿no es la Unión Europea la que ha puesto las cuotas? ¿No es la Unión Europea la que está defendiendo que las cuotas son obligatorias y amenazando con multas si no se cumplen las cuotas? ¿No es la Unión Europea la que ha conseguido hacer, no es un acuerdo, una declaración con Turquía que ha evitado las muertes en el Egeo, a pesar de las dificultades que tenga ese acuerdo con Turquía? ¿Y por qué hay que bajar la bandera europea? ¿Por qué no bajamos la bandera española? Porque quien no está cumpliendo su cuota es el gobierno español. Y el francés, y el italiano, el alemán, todo lo contrario. Por tanto, ¿por qué los ciudadanos españoles, con 30 años de experiencia, lectores de periódicos y con una cierta formación cultural, siguen sin distinguir Europa como concepto cultural genérico, los gobiernos europeos, las instituciones europeas y cada institución europea? Y se dice, Europa tiene un gran fracaso con los refugiados. En vez de decir, los gobiernos europeos no están cumpliendo compromisos a los que le ha obligado la Unión Europea. Este tipo de trucos entre nosotros tienen un efecto de ocultar las responsabilidades, pero contribuyen a una imagen pública de la Unión Europea que dista mucho de ser real. Por tanto, la Unión Europea esencialmente ha cumplido los objetivos que se propuso, y no me refiero ya solo al inicial de la guerra, sino a crear un sistema de integración política y económica que nunca se había alcanzado en ningún momento de la historia, salvo quizá, si alguien quiere llevar muy lejos la comparación, no sé si lo hizo Elisabetta Holstein, lo que fue el Imperio Romano. Pero como sistema de integración económica y política nunca ha habido ningún artefacto con la profundidad, con la capacidad, con la performatividad de la Unión Europea en la historia del mundo.
Por tanto, deberíamos sentirnos razonablemente satisfechos porque 60 años de compleja ingeniería política, jurídica y constitucional ha llevado a la creación de un sistema de libertades, de progreso, de justicia, como no se había alcanzado en ninguna otra zona del mundo durante tanto tiempo. Y, por tanto, desde ese punto de vista tenemos que estar satisfechos. Ahora, digamos, ese éxito de integración, a pesar de su fracaso de comunicación, nos permite ser directamente identificables como un actor internacional de primera línea. Bueno, esa es la pregunta. La estrategia global de la Unión Europea ha pretendido eso. Pero reitero una idea que debe quedaros. La Unión Europea no se concibió para tener una política exterior, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la integración política y el hecho de que en este mundo interconectado de una manera en la que nunca había estado ni era previsible que se pudiera conocer en los años 50, lleva inevitablemente a responder la pregunta de Kissinger cuando decía, es que cuando tengo que tratar con Europa no sé a qué teléfono llamar. Bueno, los gobiernos europeos han sido conscientes que desde el punto de vista de su presencia exterior hacía falta la creación inicial de una coordinación y luego de una verdadera política exterior, y se pusieron a crear los mecanismos institucionales para esa política exterior que se ha concretado en el Servicio Europeo de Acción Exterior, en la señora Mogherini, en una estructura que lleva nuestra política exterior como conjunto y que tiene que convivir con las políticas exteriores de los países que siguen manteniendo, obviamente, como parte de su soberanía, esa política exterior. ¿Qué pretende la política exterior de la Unión Europea? Pues lo dice la estrategia, trasladar nuestro mundo de valores al resto del mundo o aparecer en el resto del mundo como portadores de un sistema de valores que tienen que ver con los que todos conocemos, de justicia social, de igualdad, de Estado de Derecho, en lo que son los valores europeos que tratamos de difundir, no diré imponer por el mundo. Y entre ellos está un orden internacional regulado, es decir, un orden internacional que no se base en la pura fuerza, y el orden internacional de la Guerra Fría era un orden internacional no regulado, en el que sencillamente la capacidad nuclear de las dos superpotencias dibujaba el orden mundial y el alineamiento de los países con uno u otro bloque. Por tanto, un orden internacional regulado en el que el derecho internacional sea un elemento esencial, en el que el recurso a la fuerza esté castigado y sancionado y en el que los ciudadanos sepan que los caprichos individuales de algún líder enloquecido no le van a llevar a los desastres bélicos que han conocido esta tierra durante siglos. Multilateralismo, es decir, en una idea de que los dos bloques se deshicieron y habría que pensar si no estamos rehaciéndolos y vuelve a oler a Guerra Fría lo que estamos viviendo, un sistema en el que haya la capacidad para hacer política exterior no solamente por la dependencia de un país de uno u otro bloque, y eso quiere decir organizaciones internacionales y especialmente para la Unión Europea el papel esencial de la ONU. Un cierto pragmatismo con principios es la fórmula que emplean los documentos europeos para referirse a nuestra política exterior. No basta con proclamar los derechos humanos, la posibilidad de imponer regímenes de derechos humanos completos en países en los que no hay tradición para ello, ni capacidad para generar desde sus instituciones ese tipo de producto final, requiere no un abandono de las relaciones con esos ámbitos o países, sino todo lo contrario, un cierto pragmatismo para intentar exportar a esas realidades nuestro sistema de valores, una cierta unidad que no está mal conseguida, teniendo en cuenta lo difícil que era poner de acuerdo políticas exteriores como podía ser esencialmente la francesa y la británica, con dos mundos mentales completamente diferentes, y que poco más o menos se está conectando y no parece chirriar demasiado cuando la señora Mogherini habla en nombre de todos, cuando hay un conflicto, cuando hay un golpe de Estado, cuando hay que tener una posición sobre Siria, por ejemplo. Una visión de la política exterior europea que sea de apertura y no de cierre, y las tendencias nacionalizadoras que hoy presentan los populismos de izquierda y de derecha va en contra de esta corriente que propugna la política exterior europea, una apertura al comercio y no solo al comercio,
entendiendo el comercio como un elemento esencial para el desarrollo de los países, también para el desarrollo político y no solo económico, y una cierta responsabilidad con el vecindario, un vecindario que crea enormes desafíos a la Unión Europea. Los desafíos que tienen que ver con la seguridad, y la seguridad no solamente tiene que ver con las bombas de los terroristas, la seguridad tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con los movimientos migratorios, tiene que ver con la inseguridad energética, tiene que ver con muchos aspectos y, por tanto, el elemento de la seguridad es una prioridad de la política exterior europea. Una cierta capacidad para construir estatalidad en el este y en el sur. Nuestras amenazas de inestabilidad y un vecindario inestable conduce inevitablemente a una inestabilidad propia o a un riesgo de inestabilidad propia. Es África, norte de África, el Sahel y Oriente Medio, y por tanto hay que hacer que todos los instrumentos de nuestra política europea, me refiero, los instrumentos comerciales, los instrumentos de la política de cooperación al desarrollo, la política de ampliación, se dirijan a crear estabilidad en un vecindario que es esencialmente inestable. Un enfoque integral de los conflictos que tiene que ver con esa integración de todas nuestras políticas cuando acudimos, en la medida en que la Unión Europea pueda, a un conflicto, y hay que tener en cuenta que la defensa de la Unión Europea, a pesar de todos los intentos, sigue siendo una defensa encargada a un paraguas de organización internacional que es la OTAN, y que las posibilidades de hacer una comunidad de defensa europea, a pesar de que se han entrevisto en algunas ocasiones, y quizá ahora sea una de esas ocasiones históricas en las que se vuelve a hablar de defensa europea, no hay hueco todavía para ella. Una necesidad de una gobernanza global del siglo XXI que sea ambiciosa. La política exterior europea no pretende la mera conservación de un orden internacional que todavía presenta muchos elementos de injusticia, sino que pretende que ese orden internacional sea más acorde con los valores de la Unión Europea. Esto nos crea dificultades con los países que se llaman democracias iliberales, es decir, democracias en los que el simple hecho de poner urnas cada 4 años pretende legitimar ese país como una democracia. Todos sabemos que las democracias maduras no son unos sitios donde hay elecciones, sino unos sitios donde hay una constitución y la garantía de unos derechos para las minorías. Yo siempre lo digo, esa concepción de la democracia como un sitio donde se ponen urnas y una persona gana y se acabó, por ejemplo, Turquía, con Erdogan, un país que conozco bien, ese tipo de concepción de la democracia que algunos partidos hoy defienden en España desde el Parlamento, es la política que mantenía a los negros en la parte de atrás de los autobuses. Lo que sacó a los negros de la parte de atrás de los autobuses no fue una urna, fueron unos tribunales y una constitución. Por tanto, a todos los efectos, a los efectos nacionalistas catalanes, a los efectos de la democracia directa y referendaria sin marco constitucional, a todos los efectos, eso es una democracia menos madura que una democracia representativa, constitucional, y en la que los checks and balances funcionan como están funcionando, por ejemplo, ahora en Estados Unidos. Yo no sé por qué queremos para nuestro país o para mi partido una fórmula que no queremos para Turquía, o por qué nos parece raro en nuestro país o en mi partido, el PSOE, que el hecho de que una persona haya sido elegida en las urnas no supone un blindaje contra su responsabilidad ante sistemas de democracia representativa, como pasa en Estados Unidos, en los que la elección popular del presidente en ningún caso desapodera al Parlamento de su capacidad para retirarle de su presidencia, si así lo considera, siguiendo los procedimientos, o como ha pasado en Brasil, seguramente con un sistema mucho más discutible. Por tanto, todas las políticas de la Unión Europea, me refiero a la de ampliación, la de cooperación, la comercial, todas tienen que contribuir a una presencia internacional de la Unión Europea que permita la extensión de nuestros valores sin imposición por nuestra parte, sin eurocentrismo, pero sí siendo conscientes de que somos una reserva moral en algún sentido, porque en nuestros países no es extraño que millones de personas de todo el mundo quieran llegar a ellos arriesgando su vida y la de sus hijos, porque nos guste o no nos guste, seamos más o menos eurocríticos, nosotros seguimos siendo un reducto de libertad y de justicia y de igualdad como no hay otro en el mundo. Y yo creo que
el ver a esas personas que se ahogan en el Mediterráneo para intentar rehacer una nueva vida en Europa, debería al menos hacernos reflexionar si esa atracción irreprimible de tanta gente por llegar a Europa no tiene que ver con algo hermoso que hemos construido aquí en estos 60 años. Y nada más a vuestra disposición para lo que queráis charlar. Muchas gracias, Nacho. Sin duda, mucha información y muchas ideas, ¿no? Pues que pueden dar lugar a un interesante debate. Completando la intervención de Clara, te has centrado principalmente en esa estrategia global y estrategia exterior de la Unión Europea, que se desarrolla también sobre el mandato de Juncker, ¿no? Con una serie de prioridades que lo que me hacen pensar, y en un momento dado habías comentado algo, me hacen pensar que Europa realmente sí que está preparada para dar respuestas. Hablabas en un momento dado de la parte de chivo expiatorio, ¿no? de Europa y cómo nosotros demandábamos, pero bueno, las cosas malas eran las que venían de Europa y las cosas buenas eran las nuestras, pero sí que parece, y da la sensación, por lo que he escuchado tanto a Clara como a ti, que sí que Europa acaba dando respuestas a esas necesidades inmediatas de los ciudadanos. Incluso si estaba inicialmente pensada con una idea diferente, como has dicho también al principio, a lo mejor no estaba pensada para ser ese actor global que se pretende ahora, sí que ha sabido adaptarse a las circunstancias de lo que demanda la sociedad hoy en día. Y quizás hay un error grande de comunicación de que Europa es capaz de dar respuestas a nuestras inquietudes, a pesar de que muchas veces parezca que no lo haga, ¿no? Como has mencionado bien en la crisis de los refugiados, que lo ha mencionado también Clara y que se ha mencionado también esta mañana, donde Europa pretende dar soluciones, pero los Estados no las facilitan. Lanzo un par de pequeñas cuestiones a cada uno para iniciar el debate y si vais levantando las manos para hablar, pues es vuestro turno también y vamos pasando a las preguntas, ¿no? Nacho, porque has sido el último que has intervenido, en un momento dado has mencionado cuando se inició Europa y cuando fue avanzando Europa se hablaba, has mencionado que la Europa de los pequeños pasos funcionó. Y parece que ahora, y es un término que hemos utilizado ayer, creo que fue Jáuregui el que lo mencionó, de la vertiginosa velocidad a la que van las cosas, con lo cual sí que es verdad que no permite a Europa avanzar en esa línea de éxito que era hacer las cosas poco a poco, con pequeños pasos lentos pero firmes. ¿Crees que estamos realmente preparados para un mundo tan rápido, que va a una velocidad imparable, en el que la comunicación, aunque no sea la deseable, pero sí que es verdad que fluye de un punto al otro del globo terráqueo a una velocidad y las demandas vienen desde cualquier punto del mundo igualmente, pero con una presión brutal, ¿no? por darle respuestas? Y en la misma línea, en lo que ha dicho Clara, hablas también de ese riesgo de trasladar el debate del futuro de Europa a los ciudadanos, ¿no? Pero al mismo tiempo se contrapone un poco con esta pregunta que acabo de hacer, ¿no? Han dado de plazo hasta el 2019. Vivimos en un mundo en el que las respuestas, las exigencias se hacen de manera inmediata, pero luego a la hora de participar no parece que los ciudadanos respondan con la misma velocidad a las demandas que hace Europa hacia los ciudadanos. Entonces estamos en ese doble. Los ciudadanos, Europa está dispuesta a dar respuesta a esas respuestas tan rápidas, tan veloces, tan inmediatas de los ciudadanos, y al mismo tiempo Europa está preparada, porque parece que todavía trabaja a cámara lenta, ¿no? Y pide a los ciudadanos que respondan a cámara lenta, pero los ciudadanos, al mismo tiempo que piden velocidad en las respuestas, no son capaces de reaccionar con esa misma velocidad. Dejo ahí como primera pregunta para el debate, por si queréis hacer alguna reflexión al respecto, y el resto del debate es con la audiencia. Así que... Vale. Bueno, yo creo que somos capaces, si nuestro sistema de decisión se adapta a esa velocidad.
Y ahí hay que jugar con tendencias contrapuestas. Como tú dices, las cosas pasan con enorme rapidez, las tendencias cambian con enorme rapidez. Nadie podía imaginar el Brexit hace 2 años y eso pone patas arriba todo el sistema. Por tanto, hace falta agilidad en la toma de decisiones y esa agilidad es difícil de conseguir si Europa está todo el día exhibiendo, como exhiben algunos autores, el famoso, o sea, autores y políticos en fin, y opinadores, su famoso déficit democrático. A mí particularmente me parece la gran excusa para que este coche no vaya más deprisa. Es decir, si todo tenemos que consultarlo, es imposible hacer una política exterior como la que hay que hacer, porque las cosas pasan por la rapidez que están pasando. Yo creo que algunos mecanismos de participación que se están enseñando, aparte que están mal diseñados, ¿cómo se llama esa especie de referéndum europeo? Eso que se creó hace unos años, la iniciativa ciudadana europea. La iniciativa ciudadana europea es un disparate. Porque los que van a conseguir millones de firmas son los euroescépticos, porque tienen una capacidad de movilización que no tiene la gente normal que está más o menos de acuerdo con Europa. Eso es una bomba. Y yo creo que introducir elementos de democracia directa en un sistema que no es un sistema nacional, que no es un sistema soberano, que no es un sistema institucional que esté preparado para esos inputs, solo porque alguien tenga la percepción o le hayan hecho creer que es un déficit democrático, que yo no veo por ningún sitio, porque yo elijo mi ayuntamiento, elijo mi parlamento autonómico, elijo mi parlamento nacional y elijo también mi parlamento europeo. Entonces, ¿dónde está el déficit de legitimidad? Podría pensarse cuando el Parlamento Europeo era una especie de Parlamento delegado, pero ahora no. Y por tanto yo creo que hay que intentar conectar la necesidad de decisiones rápidas con un sistema institucional que no esté todo el día preguntando, la señora Mogherini, ¿estaré autorizada para decir que veo mal el golpe de Estado en Turquía? ¿O tengo que preguntarle a 28 parlamentos? Oiga, esto no puede funcionar así. Si queremos tener una política exterior, los mecanismos institucionales tienen que funcionar de acuerdo con la necesidad imperiosa de tener respuestas inmediatas y el que emite esas respuestas debe tener la seguridad de que tiene un mandato que le legitima para ello. Si estamos poniendo en duda todo el día la capacidad de la señora Mogherini o de cualquier institución europea para actuar en su ámbito, yo creo que no lo haremos. Y especialmente en un momento en el que yo creo que se produce, digamos, una crisis. No me gusta lo de crisis existencial, porque me parece que es como Sartre ahí preocupado. Una crisis que amenaza la continuidad del proyecto europeo. En mi opinión, por 2 motivos. Yo creo que el reto migratorio es una sacudida enorme. Yo creo que los 2 elementos esenciales que pueden hacer que la Unión Europea despierte hacia un sistema o hacia una mayor rapidez en la integración y la eliminación de algunos cuellos de botella son el Brexit, es decir, la amenaza interior, lo que ha pasado dentro de nuestra familia y la política de Trump con la Unión Europea. Son 2 elementos de presión, como sabéis los que estudiáis química, que sois la mayoría de los que estáis aquí, en un sistema estable de química, para que se produzca una reacción química tienes que cambiar algún elemento. En algunos casos se trata de un catalizador, pero en muchas reacciones químicas la presión provoca la reacción química. Bueno, en este sistema estable y aburrido que era la Unión Europea, la presión combinada del desmembramiento interior y de la política expresada por la nueva administración Trump de intentar o ver con buenos ojos que se disgregue la Unión Europea, es un elemento que puede hacer reaccionar y provocar la reacción química de ir hacia adelante. Y yo creo que las 5 hipótesis tienen que plantearse desde este punto de vista. Es decir, no se trata de lo que nos gustaría hacer teóricamente, de lo que podemos hacer en este momento si no queremos que la bicicleta se caiga. Porque como todo el mundo sabe, cuando uno deja de pedalear, la bicicleta se cae. Y en este mecanismo europeo hay que seguir pedaleando. Habrá que decidir en qué dirección, pero pararse nunca ha sido una opción. Esta combinación de elementos de presión, Trump, el Brexit, en otra medida, yo no lo considero igual, pero la presión migratoria es un elemento de oportunidad para que la Unión Europea se pregunte a sí misma si quiere seguir avanzando. Si quiere seguir avanzando en un mundo en el que Trump está dispuesto a romper todos los equilibrios tradicionales, si está dispuesto a seguir avanzando, puesto que nuestros amigos británicos han sido un freno de mano siempre
a la integración y ese freno ha desaparecido y estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad para realmente avanzar en la integración e ir hacia un sistema federal o cuasi federal o parafederal que dé satisfacción a los ciudadanos europeos y permita, como un elemento secundario, desde luego, una presencia internacional más sólida de la Unión Europea en el mundo. Clara. Yo ayer se lo preguntaba a Jáuregui, ¿no? Cuando le preguntaba que si estaba convencido que era mejor ser práctico o aplicar el ejercicio del pragmatismo en la Unión Europea que dar grandes saltos, o por lo menos ir más rápido, si los pasos son pequeños, pero más rápidos, por favor. Y es que el trámite parlamentario, el trámite europeo es muy lento. Desde que la Comisión hace una propuesta hasta que llega a la puerta del Parlamento, se tramita en el Parlamento y luego hay una ratificación en los parlamentos nacionales, pueden pasar 4 o 5 años. Empezamos a hablar del roaming y entonces dice que la Comisión Europea ha aprobado el roaming. No, lo que ha aprobado es una propuesta de directiva, pero la gente se queda con la sensación de que ya es, oye, pero eso no se había aprobado. Luego llega el trámite al Parlamento, tarda 2 años y total que cuando lo hemos podido ver hecho una realidad es el pasado día 15, pero antes el debate caló, pues porque era un tema muy sensible también para el bolsillo de cada ciudadano cuando se movía por Europa y siempre le parecía como que eso ya estaba en marcha y él no sabía cómo funcionaba, que le tenía que hacer algo al teléfono. No, es que usted empezó a oír hablar del roaming y de que desapareciera el roaming en las tarifas telefónicas de la Unión Europea hace 6 años, pero todavía no es posible, porque como no conocemos cómo es la mecánica, nos parece eterna, pero también ese desconocimiento nos lleva a pensar que hay algo ya en marcha que todavía no está en marcha, porque no entendemos cuando nos están contando que se aprobó, pero que no se aprobó, que todavía falta 25 pasos más, ¿no? Yo creo que ese salto se tiene que dar y es el que vale que no vamos a ser Estados Unidos en el 2018, pero probablemente en el 2018 el recorte de trámites tiene que aplicarse. Antes reclamaban un debate autonómico de las regiones de Europa sobre el CETA. Vamos a ver, el CETA pasó por el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones tiene una asamblea parlamentaria. El Comité de las Regiones no es vinculante, pero se le escucha, ¿eh? Y en esos debates pues se oye la voz de las regiones y probablemente los eurodiputados de cada país también hagan valer en el debate parlamentario la voz de las regiones y en el Congreso. Hoy han tenido el debate de la última propuesta del tratado aprobado en Bruselas y al fin y al cabo el Congreso también es una representación parlamentaria de las realidades territoriales. O sea que claro que están las regiones representadas en ese voto. Yo creo que hay que conocer la mecánica y a lo mejor, desde luego, simplificarla, porque es eterna y cansina. Sí, creo que tenemos ya alguna pregunta por ahí. Levantamos las manos para que yo identifique. Vale. Hola, buenas tardes. Yo soy Marco Cajigal, de la Universidad de Valladolid, y en el discurso que ha hecho José Ignacio, creo que he entendido que para usted lo que es el flujo migratorio, la no resolución del mismo, es realmente culpa de los Estados parte de la Unión, por no asumir y no respetar las cuotas de los refugiados. Te he entendido que el acuerdo realmente Turquía-Unión Europea realmente es bueno porque salva vidas. Yo creo que al final ha salvado vidas durante 3 meses, porque el informe que ha hecho ACNUR de desplazamientos forzados del 2016 ve cómo desde marzo, que se aprueba el acuerdo, hasta los primeros meses realmente se detiene el problema, pero luego se ha visto como el desplazamiento masivo de personas que se corresponde en su gran mayoría con las nacionalidades que pasaban desde Turquía a las islas griegas, se ha desplazado al Canal de Sicilia. Y de hecho, hoy Sergio Mattarella, el presidente de la República Italiana, y el presidente italiano, Paolo Gentiloni, le han dicho al griego, que su apellido no lo puedo pronunciar, que es el comisario de inmigración, le han dicho que o ayudan a Italia a Italia ya, porque en las 2 últimas semanas han entrado al Estado italiano 12.000 personas, o va a cerrar los puertos. Es decir, realmente lo que ha hecho el acuerdo Turquía-Unión Europea ha sido, por un lado, desplazar el flujo y, por otro lado,
desde una perspectiva puramente jurídica, la cuestión que se plantea es si, atendiendo al principio de no rechazo, que es de alguna forma el punto base de todo el derecho internacional de los refugiados, al ser considerado por la mayor parte de la doctrina y de la gente especializada en la materia como un principio general del derecho internacional, costumbre general y como norma de ius cogens, si es considerada como tal, un acuerdo que impone el rechazo de los refugiados que llegan a Grecia hacia Turquía sin todas las garantías, ¿no sería ese acuerdo nulo en virtud del propio convenio de Viena, que establece la nulidad de los tratados que atentan a normas de ius cogens? O sea, imponer de alguna forma a Europa esa idea de respeto. Vamos a ver, por favor, tenéis que ser críticos con todo lo que leáis. Tenéis que ser críticos con todo lo que leáis. Hay tanta información, hay tanta gente escribiendo, ya da igual ser Kant que hacer un tuit. No toda la información que fluye tiene el mismo rango. Lo primero, no hay ningún acuerdo Unión Europea-Turquía. Ningún acuerdo. Hay una declaración conjunta en los márgenes de un Consejo Europeo. Por lo tanto, primera cuestión. No estamos hablando de una norma ni de un acuerdo, sino de una declaración. Entre otras cosas, porque eso evitaba un ataque judicial. ¿Vale? Segundo, no ha habido ningún traslado de flujo del Egeo al Mediterráneo central. Ninguno. Cero. Sin embargo, a la gente europea se le ha hecho creer que la gente que no pasa por el Egeo va a Libia. Mentira. No hay sirios entrando por Libia. Menos de un 2%. Perdón. Escucha. Pero vamos a ver. Sabéis distinguir refugiados de inmigrantes económicos, ¿vale? Refugiados, Turquía y acuerdo de Unión Europea-Turquía. La inmensa mayoría son refugiados, la inmensa mayoría eran sirios, algunos afganos, algunos pakistaníes, eran los que estaban pasando el Egeo, ¿vale? Esos son los porcentajes, sirios, afganos. Coge el micro para que se te oiga, porque si no, no. Si la cuestión del concepto de refugiado puede estar más o menos claro y al final, como toda norma internacional, va a ser difuso y general para que su propia aplicabilidad. Pero, por ejemplo, a Libia hay muchos sudaneses del sur y el ACNUR les está asistiendo y son considerados como refugiados. Si yo no he dicho que no son refugiados, he dicho que no hay sirios. No hay sirios. Al final, por tanto, lo que pongo en duda, lo que niego tajantemente es que haya habido un traslado de los que pasaban por el Egeo y dejaron de pasar con el acuerdo, de repente están pasando por el Mediterráneo central. No es verdad. Pero claramente, claramente que yo he dicho un acuerdo, porque realmente hay una controversia por la propia juridicidad del documento, porque no es un acuerdo, pero es una declaración. Pero yo creo que realmente la Unión Europea es lista y ha adoptado ese tipo de documento para que no sea atacado a nivel jurisdiccional, pero al final estamos conculcando los pilares de nuestra Unión Europea, que son los derechos humanos. Por favor, vamos a centrarnos en el tema, es infinitamente más complejo. Una cosa es el tema de que no hay un acuerdo y hay una declaración. Otro tema, si quieres seguir en el mundo jurídico, Turquía no tiene ratificado el convenio sobre refugiados ni sus ampliaciones en Nueva York, porque solo lo firmó para europeos después de la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que los sirios que entran en Turquía legalmente no podrían tener el estatus de refugiados, de hecho no se llaman refugiados, se llaman invitados, porque la legislación turca no prevé ni tiene ratificado ese convenio. Es decir, las dificultades jurídicas son enormes. Por tanto, primero, lo jurídico. Es una declaración. Segundo, Turquía no tiene ratificado el convenio sobre refugiados, ninguno de los convenios sobre refugiados. Su única aceptación de refugiados está pensada después de la Segunda Guerra Mundial para europeos y, por tanto, los sirios que entran en Turquía, desde el punto de vista legal, en Turquía no pueden ser considerados refugiados. De hecho, no se llaman refugiados y hay 3 millones. Segundo, problema político. ¿Turquía es un país seguro? Pues según el derecho internacional, sí. Es que aquí hay una extraña idea de que un país seguro es un país democrático. No. Un país seguro, en términos de derecho de asilo, es un país donde una persona, por su origen, no ve amenazada su vida o sus derechos más esenciales. Pero hay una diferencia sustancial entre el derecho a refugio y el derecho a asilo. Es decir, tampoco es exactamente lo mismo. Sí, pero desde el punto de vista del país seguro, no hay que identificar país seguro con democracia, porque entonces solo serían países seguros Suecia y Dinamarca. Por tanto, la consideración de Turquía como país seguro o país no seguro para que no acepte la devolución de una persona que ha venido de su frontera, la están discutiendo los jueces griegos.
Y nos dirán, en última instancia, con los recursos que han puesto los sirios, si lo consideran país seguro o no país seguro. Serán los jueces griegos, a la vista de cada expediente, los que lo determinarán. Porque hay una identificación falsa e ingenua entre país seguro y país democrático. Dice, Turquía no es un país seguro. Y la gente dice, joder, si hay bombas. Coño, también hay bombas en París y en Bélgica. Y por eso no vamos a considerar a Francia país seguro. País seguro, desde el punto de vista del derecho internacional de asilo y refugio, es el país en el que la persona que entra y solicita protección internacional no ve conculcada su vida o sus derechos más esenciales. No porque vaya a gozar de la mejor sanidad, la mejor educación o que tenga derechos democráticos profundos. No, que por el hecho de ser sirio no vaya a ser perseguido. Y allí hay 3 millones de personas hace 5 años y la Unión Europea solo empezó a pagar alguna parte del gasto de Turquía hace un año. Segundo, no ha habido ningún flujo de personas de las que pasaban por el Egeo a las que pasan por el Mediterráneo Central. El flujo de personas al Mediterráneo Central está formado en su inmensa mayoría, por inmigrantes económicos africanos. Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas italianas, que son los que los reciben. Pero, o sea, el informe ACNUR también determina que hasta Ceuta y Melilla y hasta Argelia están llegando refugiados. Y el hecho es que el gobierno español hace 2 años en los pasos fronterizos ha abierto oficinas de asilo. Es decir, es un hecho constatable si nos hemos peleado que en el norte de África también están llegando refugiados que no son negritos de África. Por favor. Yo no digo que no haya sirios, menos del 2% son sirios. Lo que no se puede decir es que las miles de personas que atravesaban el Egeo de repente han atravesado todo Medio Oriente y se han plantado ahí. No, porque los sirios que entran y son recogidos en el Mediterráneo son menos del 2%. Y en ese flujo de inmigrantes, la inmensa mayoría son inmigrantes económicos. Y hay también inmigrantes de Sudán del Sur, personas que podrían pedir protección internacional por ser de zonas de conflicto. El porcentaje es difícil de determinar, un 3, un 5. Lo que no es verdad, lo diga quien lo diga, es que cuando se cerró la frontera del Egeo, esa gente intentó entrar. No es verdad. Es que no es verdad. Es que las estadísticas sobre lo que entra por el Mediterráneo, las oficiales, las de Frontex, las de Italia, es que los porcentajes están establecidos, lo tengo aquí en mi iPad, de tal país, de tal país, de tal país, de tal país, otros, menos del 5%. Por supuesto, Siria no aparece. Por lo tanto, el problema del Mediterráneo Central es sobre todo un problema de inmigración económica, lo cual no quiere decir que en el enorme flujo de miles de personas no haya algunas personas que podrían tener derecho al asilo y refugio, y lo pedirán cuando entren en Italia. Pero no se puede decir que el acuerdo con Turquía obligó a la gente o de ese hecho se reduce que esa misma gente salió. No, esa gente no está ahí. ¿Sabes que Finlandia cerró pasos? Finlandia cerró pasos con Rusia, porque había gente de Siria que estaba intentando entrar en la Unión Europea por los pasos de frontera normal, de carretera, entre Rusia y Finlandia. Porque en ese momento los sirios buscaron cualquier tipo de salida. Y los sirios que salen de Siria no son los pobres. Los pobres siguen debajo de las bombas. Claro, pero al final es la concepción de la Europa fortaleza, porque igual que has dicho que en el país nórdico ha cerrado las fronteras, Bulgaria también ha construido un muro, al final… No, perdón. Esa Europa fortaleza, 1 millón de refugiados en Alemania, 1 millón de refugiados, y Alemania está en el corazón de la Unión Europea. Hombre, pero claro, por eso no se puede. El objetivo de Frontex no es la cooperación y la ayuda internacional. No, claro que no. El objetivo de Frontex es controlar la frontera. Donde tenemos tierra construimos un muro y donde tenemos un mar ponemos fragatas. Donde tenemos tierra no construimos un muro. Ese gobierno construye un muro, porque estás cayendo en el mismo error de los que dicen la Unión Europea y su gestión del ambiente. No, oiga, no. Yo he estado en la frontera entre Serbia y Hungría, allí físicamente. Yo he estado en la frontera entre Macedonia y Serbia, ¿vale? Es decir, y yo no le puedo decir que la Unión Europea tiene la culpa de que Hungría ponga el muro. Hombre, la culpa será de Hungría, ¿no? Porque al lado de Hungría hay países que han recibido 1 millón de refugiados, que es fácil de decir, ¿eh? Pero 1 millón de refugiados. Yo no soy sospechoso de ser sintonía ideológica con la señora Merkel, ¿eh? La señora Merkel ha aguantado el tirón de tener 1 millón de personas. Y eso equivaldría aquí a tener, en vez de los 8.000 que tenemos, pues sería aproximadamente tener unos 700.000 personas, ¿vale? Por tanto, no seamos precisos. Cuando Hungría construye un muro, es Hungría la que construye un muro. No es la Unión Europea, ni es Europa, es Hungría. Porque esa misma Unión Europea, en la que se dice que ha construido un muro, ha recibido 1 millón de personas y les ha dado derechos. Por ejemplo, Turquía, 3 millones de personas con derecho a trabajo.
Es verdad que con la educación, que no es la sueca, ni la sanidad, que es la danesa, ¿verdad? Pero 3 millones de personas que el tirón lo ha aguantado ese país. Y solo cuando hemos visto esa amenaza en nuestras fronteras es cuando hemos dicho hay que ayudar a Turquía con dinero para que las condiciones de vida de esos 3 millones de refugiados sean mejores y intentar que el flujo sea un flujo en fin, ordenado y que la gente no se juegue la vida, porque el objetivo es que la gente no se juegue la vida. Y mira, yo soy una persona de izquierdas, pero estoy muy cansado de que desde la izquierda europea alguna gente prefiera dormir tranquila pensando que qué duro le hemos dado a Turquía, sin pensar que eso provocó la muerte del niño Ailán. No ha habido más niños Ailán, ¿verdad? ¿Nos acordamos del niño aquel muerto en la playa? Pues hay gente en la izquierda europea que por considerar que Turquía es un país autoritario, y conozco muy bien Turquía, y que con Turquía no se puede firmar nada, estarían dispuestos a volver a dejar las barcas cruzar el Egeo. Y es un error moral, porque el acuerdo con Turquía ha evitado miles de muertes. Y eso no significa que tengamos que blanquear a Turquía, pero tenemos que reconocer que el sistema impidió muertes. Y ahora lo que hay que manejar en Grecia una enorme cantidad de refugiados y en Italia una enorme cantidad de inmigrantes. Y para eso hace falta la solidaridad de los socios. Solidaridad que no están mostrando los socios, porque la Unión Europea ha establecido cuotas tanto de reasentamiento como de reubicación. Es decir, gente del Líbano, gente de Turquía y gente de Italia y gente de Grecia. Y los que no están cumpliendo son los gobiernos europeos. Y la Comisión Europea amenaza con multas. Por tanto, cuando haya que decir Europa, pensemos Europa como concepto cultural, la Unión Europea, cada institución, cada país miembro. Porque al final arrojamos sobre Europa una carga moral que Europa no tiene por qué asumir, porque quien no está siendo solidario son algunos gobiernos. Con permiso, tomo la palabra. Lo que queda demostrado de este debate, podríamos ir mucho más lejos con este tema, por supuesto, porque es un tema que nos daría no para un curso, para un máster y bueno, pues para toda una carrera, si me apuráis. Pero lo que queda claro es que el problema y la solución a este tipo de cosas es mucho más compleja que la que muestran pues muchas veces ciertos informes, ciertas noticias o cierta información que tenemos cada uno. Yo creo que aquí se ha demostrado, había informaciones que cada uno teníais desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de lo que tú hayas leído, pero lo que queda demostrado, yo sin posicionarme en ningún punto, porque creo que la información está ahí, ha quedado ya debatida, el problema es mucho más complejo que el decir la culpa es de uno o la culpa es de otro, porque son muchos los factores que juegan en este tipo de temas, además tan delicados, donde entra en juego además el tema de las vidas humanas, ¿no? Y los derechos humanos. Vamos a seguir un poquito porque he visto dos manos avanzadas y Clara también quería decir algo. Bueno, yo al hilo de lo que decía de lo de país seguro, que es una reflexión muy importante, pero quizás a lo mejor lo que hay que revisar es qué es un país seguro. Y ahora mismo Turquía no es seguro ni para los propios turcos, ¿no? Y entonces eso es lo que tendría que tener en cuenta la Unión Europea a la hora de firmar un acuerdo o una declaración, da igual. El caso es que ese acuerdo no habría sido posible si a las dos partes no le hubiera interesado. Le interesaba a Turquía por lo que le aporta económicamente, no, que está muy valorado. Turquía no cobra nada. Le hemos dado 6.000 millones de euros. Turquía no ha cobrado nada. Perdona, Turquía no cobra nada. Turquía, la Unión Europea contrata servicios directamente con proveedores de servicios para los refugiados. No recibe ni un duro el gobierno turco para gastarlo en lo que quiera. La Unión Europea gasta y contrata escuelas, colegios, profesores, pagándolo a la Unión Europea, pero contrata servicios para los refugiados. El gobierno turco no recibe el dinero. Nosotros hemos hecho informaciones relativas a cómo Turquía está invirtiendo ese dinero para generar empleo entre los propios refugiados. Los refugiados salen del campo de refugiados cada día, no todos, desafortunadamente, pero ese dinero sirve también para generar. Yo sí creo que hay una bonanza del acuerdo, aún siendo muy crítica, porque pues, presenta muchas objeciones. Sí creo que al final podemos hacer un balance relativamente positivo, porque el problema está ahí y si no está ahí estaría en el otro lado de la línea, estaría internamente, lo tendríamos en territorio europeo, no estaría mal también, pero hay algo de bonanza en el acuerdo y es verdad que a esta gente se le ha acomodado en un sitio.
¿Podrían estar acomodadas en casa si los países fueran más generosos? Pues probablemente. Lo que se ha hecho es contener ahí. El procedimiento de identificación del refugiado es muy lento también por parte de ACNUR, entre que toman datos, contrastan, consideran que sí que puede ser considerado un refugiado, pasa bastante tiempo. Ese tiempo puede ser tan largo como 2 años. En esos 2 años tiene que estar en los hotspots estos que han creado de la Unión Europea, o que son sitios de tránsito, o ya en el campo de refugiados. En Turquía están en campos de refugiados, se les está facilitando una vida para que los niños puedan ir a la escuela, los hombres puedan ir a trabajar, las mujeres puedan ir a trabajar y atender todas las necesidades que tengan también en la vida cotidiana y colectiva y dura de un campo de refugiados. Ahora, sí es verdad que lo que yo más cuestiono de ese acuerdo ahora mismo es que si este acuerdo no lo firmas con un país que no sea seguro, entre comillas, aquí se habló ayer de por qué ahora mismo no se avanza en el proceso de integración de Turquía en la Unión Europea. Pues porque no reúne los requisitos de democracia y de respeto a los valores de los que hace bandera la Unión Europea. Y entonces Turquía ya ha desaparecido de esa lista de país futuro miembro de la Unión Europea. Perdona Clara. Turquía sigue siendo candidato oficialmente y las negociaciones están abiertas. De hecho, han abierto 2 capítulos más hace un mes. Pero yo lo que quiero es que no se confunda país democrático con país seguro. País seguro es un concepto jurídico que dice el derecho internacional que país seguro es un país donde una persona que pide protección no ve en peligro su vida o sus derechos más esenciales. Habrá que revisar eso. No, pero ¿por qué? Entonces solamente podrían recibir refugiados Suecia, Dinamarca y algunos países avanzados. Pues nosotros, como tenemos la ley Mordaza, pues seguramente algún derecho estamos violando. No, por favor, porque eso es peor para los refugiados. Restringir el concepto de país seguro al final obligaría a que la gente solo pidiera estatus de refugiado en democracias consolidadas, y eso es un problema para todo el mundo, entre otras cosas porque muchos problemas están en zonas donde no hay grandes democracias, ¿verdad? Pero donde una persona puede estar mejor cruzando una frontera. Vamos a continuar con el debate, a ver, no sé si seguiremos con el mismo tema o cambiaremos de tema. Yo voy a cambiar del tema de Turquía, podríamos seguir. Sí que sabía por qué palabra empezaba la declaración de Schuman del día 9 de mayo de 1950. Muy bien, ese es un buen máster. Ese es un buen máster. Sí, mi intervención va a una reflexión a raíz de haber empezado a estudiar el máster. Yo estudié periodismo en Valencia, terminé y yo soy muy fan, muy friki, podríamos decirlo, de la Unión Europea y decidí formarme en esto de las instituciones. Y yo entiendo a lo mejor por qué a Clara quizá no le haya dado tiempo a hacer toda su intervención, porque es que los periodistas estamos siempre muy mimetizados con el tiempo, 1 minuto, 1 minuto 30, una crónica, y encima se te come el tiempo la mujer que te está dando paso. Se me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero decir lo que quería decir lo dije, pero hay algunas cositas ahí que igual aprovecho y las voy lanzando. Sí, y entonces voy a ello. Yo empecé el máster y la primera clase me dijo el profesor, debes de hacer una reflexión sobre jurisprudencia. Y yo no sabía lo que era la jurisprudencia. Vale, ¿dónde está el problema de la Unión Europea? La Unión Europea es el lenguaje, utiliza un lenguaje muy técnico, que aun habiendo estudiado un máster de instituciones europeas, yo a veces me sentiría incapaz de dar ciertas informaciones. Si desde la Unión Europea se diera un lenguaje más para mi abuela, para nuestros padres, entonces se le facilitaría el trabajo al periodista, que se le pide la información muy rápida cuando la Unión Europea tiene procesos muy lentos. Entonces, mi reflexión va ahí. A nosotros nos piden que hagamos las cosas muy rápido. Para la Unión Europea las hace muy lentas. Realmente el problema no es de la comunicación, al fin y al cabo. Es mi opinión. Clara decía que vosotros os exigen cuando... Oye, sí, Clara decía que a vosotros se os exige que cuando preparáis un informativo, que lo preparéis como si fuese para vuestra madre. Oye, yo también ahí hay que pedir un respeto por las madres, que parece como que se le está diciendo, oye, cuéntaselo a alguien que no sepa de nada, hombre, cuando yo te cuento una... Yo llevaba el gabinete jurídico de la Junta de Extremadura y había que hacer notas de prensa con las sentencias. Entonces yo decía, no, el que tiene que hacer la nota de prensa es un economista. Pues como la hace un abogado, la hace para abogados y no se entera nadie. Y el que hacía las notas de prensa explicándole a la gente lo que decía la sentencia era un señor que no tenía formación en derecho, se enteraba del tema y lo explicaba. Al palabro, a la palabrota europea tenemos que añadirle el tiempo, ¿no? O sea, cuéntalo encima en 1 minuto 10, cuando ellos han estado debatiendo 5 horas, ¿sabes? Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, se puede lograr, siempre que das caso. Luego esto es un programa especializado también, entonces como solo hablas de eso, tienes opciones a debatirlo en un debate que siempre se te queda corto, pero mejor que sea de 20 minutos, pues si no es infumable y se te va
la audiencia, que es algo que no quieres, pero al final tampoco quieres aburrirla, ¿no? Entonces, pues se resuelve. Sí, es verdad que yo creo que el cuestionamiento está más en el planteamiento de los medios, en la información más de impacto, en un telediario, por ejemplo. El telediario hoy habrán contado el resultado de la votación del CETA, pero nadie habrá explicado qué es el CETA, ni hoy ni el día que la ejecutiva del PSOE anunció que se iban a abstener, o hace 5 meses cuando la aprobó el Parlamento Europeo. O sea, quedó... ¿Y por qué lo contaron? Porque venía el primer ministro de Canadá, porque si no hubiera venido Justin Trudeau, el tema es que no impactaba. Entonces, la imagen de la presencia del primer ministro de Canadá, jovencito, remozado y un hombre que está desarrollando una gestión, pues entonces eso llama la atención y hay que ponerlo en el telediario. Por eso sería en el telediario, no porque interesara en el telediario contar que íbamos a tener un tratado. A lo mejor geopolíticamente ahora mismo sí que interesa pues mostrar que ante el vacío o el parón en la negociación con Estados Unidos, pues interesa demostrarle al mundo que Europa sí que tiene tratados de comercio. Por cierto, tratados de libre comercio hay, a pesar de que los que se hayan cuestionado sean con los de América del Norte, de la raya de México para arriba. Pero de ahí para abajo, la Unión Europea tiene tratados de libre comercio con tribunales de arbitraje. Yo no sé por qué nos fiamos más de que Latinoamérica cumpla con los parámetros de seguridad alimentaria que exige la Unión Europea que los parámetros que pueda cumplir Canadá. ¿Dónde está la diferencia? Yo a lo mejor me fiaría más de los parámetros de Canadá que de los parámetros de la agricultura chilena. ¿Por qué es ahora cuando estamos discutiendo estos contenidos? Porque es que en realidad llevamos años gestionando tratados de libre comercio con muchas partes del mundo, con Vietnam, con Corea. Con China se pretende negociar algo, pero ya eso debe ser la repera, ese acuerdo. Y con Latinoamérica hemos cubierto todo, menos con Mercosur, porque internamente ellos mismos tienen problemas, pero parece que también puede haber un empujón. Con Mercosur las diferencias están con la propia Mercosur, que no termina de ponerse de acuerdo, y por las diferencias entre Argentina y Francia, porque son países de gran peso en agricultura. Entonces, ni a Francia le interesa que toda la agricultura de Argentina entre en la Unión Europea, ni a Argentina le interesa que toda la agricultura francesa entre en Latinoamérica, pues porque son claros competidores. Ahí es por lo que no hay un acuerdo con Mercosur cerrado. O sea, le echamos a veces la culpa a Mercosur, pero y eso en Francia hay unanimidad en todo. O sea, cuando se anunció que se iba a impulsar el acuerdo con Mercosur, Marine Le Pen, el sindicalista del campo francés, el del bigotito ¿cómo se llama? Bové. Todos juntos en la misma rueda de prensa en el Parlamento Europeo. O sea, ¿por qué? Porque la agricultura es un sector de peso en Francia. Francia hace valer todos sus sectores y el agrícola ya lo vemos también con nuestros tomates, como nos los tiran en la frontera, porque no permiten que entren los tomates españoles en su territorio. Pues eso es lo que está pasando con Mercosur. Luego, bueno, repito la idea, el Tratado de Libre Comercio con tribunales de arbitraje, 40. Y sin embargo hemos empezado a discutirlo cuando lo negociamos con Estados Unidos, el TTIP, y con Canadá. Cuando ponemos jueces profesionales en esos tribunales. Sí, es como que cuando nosotros tenemos la sensación de que imponemos más sobre Latinoamérica, pues da igual, pero que al revés son ellos los que van a imponer sus criterios sobre el planteamiento europeo. No lo sé. Bueno, vamos a una última pregunta. De todas maneras, sí que me gustaría a mí añadir algo más a la que era tu cuestión de fondo, ¿no? A la hora de explicar lo que pasa sobre la Unión Europea, eso te lo llevas al terreno nacional o te lo llevas al terreno regional y pasa exactamente lo mismo. Explica tú lo que hacen en el Congreso a los ciudadanos o pregunta a los ciudadanos lo que hacen en el Congreso sobre cualquier ley que debaten, que no sea la ley de moda que esté en los periódicos ese día y que se explica de manera muy superficial, con lo cual a lo mejor el problema está un poco más allá, no simplemente en la manera de explicarlo de los periodistas, sino también en los propios ciudadanos, en la preocupación que tengamos nosotros. Igual que dices tú, han hablado del CETA y no han hablado de lo que es el CETA, como ciudadano como mínimo vete a Internet, que hoy en día hay los medios, para preocuparte de saber qué
que son los medios, ¿no? Con esto quiero decir que la responsabilidad debe ser un poco compartida, ¿no? Ni todo es la culpa de la Unión Europea, ni toda la culpa de los periodistas, ni toda la culpa de los ciudadanos, pero es más o menos compartida y es a todos los niveles, no solamente a nivel europeo. Vamos a ir a una última pregunta. Yo, y lo saben los realizadores, me quedaría aquí toda la tarde debatiendo, pero bueno, llevamos ya una jornada larga. Nacho además tiene que volver al Congreso, con lo cual pues, creo que el debate ya ha sido rico e intenso. Y bueno, vamos a dar lugar a esta última pregunta porque levantasteis ya la mano. Hola. Y cerramos con esto. ¿Te presentas para que te conozcan los que no te han conocido? Es para el profesor, para el señor José Ignacio. Y nada, soy Javier Descolí. Soy de la Universidad de Valencia, estudio Ciencias Políticas y quiero hacerle 2 preguntas que, si depende de usted, pueden ser muy rápidas. Para empezar, ¿usted qué piensa que es más conveniente? O sea, ¿un Brexit duro o un Brexit blando? ¿De acuerdo? En el sentido blando, pues hay más libertad para mercancías, personas, etcétera, o duro como más rupturista, ¿no? Que ha sido muy importante en las últimas elecciones británicas, ¿no? Del Reino Unido. Y la segunda pregunta es, a excepción del Brexit, ¿cuál cree usted que es el escenario, situación o adversario que más va a condicionar la política exterior europea en los próximos años? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver, aquí hemos hecho una transferencia de responsabilidad que a mí me resulta asombrosa. No lo digo por tu pregunta, lo digo porque yo lo he percibido. Es decir, los que preguntan y deciden que se van son ellos. De repente los demás empezamos a preguntarnos si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, queremos... Oiga, son ellos los que han decidido irse, lo cual es perfectamente normal. Si a ti están 30 años diciendo que la Unión Europea te roba, que la Unión Europea tal, que la Unión Europea tal, pues al final, si cometes el error de preguntar a la gente, pues la gente tiende a expresar ese estado de ánimo que tú has ido cultivando cuidadosamente durante 30 años. Por tanto, son ellos los que se van. Lo que no puede pretender Gran Bretaña son varias cosas. Lo primero, hacer una especie de chalaneo bilateral. Usted se va y usted negocia con la Unión Europea. No venga a Madrid, como hizo la señora May, inmediatamente a decir, bueno, como hay aquí muchos turistas ingleses, británicos, yo tengo que venir aquí a arreglar. No vaya usted al Báltico para decir, hombre, con mi capacidad militar y la amenaza rusa, que no vaya usted a Malta a decir, hombre, los estudiantes malteses siempre han venido a las universidades británicas, hay que seguir provocando que vengan. No vaya usted a Irlanda para decir, bueno, yo voy a crear frontera, pero no, con vosotros no. Con Irlanda la frontera va a ser una broma. No, esto no funciona así. Usted ha decidido irse. Es su responsabilidad irse. Lo que usted tiene que negociar es cómo se va. ¿Y cómo se va? Es sin chalaneos y primero se sale y luego se entra. Es decir, esta idea de que voy a negociar mi estatus posterior, oiga, pero ¿qué broma es esta? Usted se divorcia. Y del divorcio saldrá el convenio que sea. Pero usted se divorcia, ¿eh? Esta broma de que yo estoy en las 2 partes de la mesa y mientras me estoy yendo sigo siendo un miembro para intentar quedarme con las ventajas y no coger ninguna desventaja, esto no funciona así. Claro, ¿qué quiere el mundo económico británico? El mercado común, pero sin inmigrantes. Es que esto no funciona así. Es que las libertades son un paquete. Y si usted quiere libertad para sus libras esterlinas y para sus bancos y para sus Burberrys, pues usted tiene que tener libertad para que la chica chipriota que limpia esas oficinas de la City pueda seguir entrando. Y si usted dificulta que la chica chipriota que limpia las oficinas por la noche pueda ser una inmigrante legal con libertad de movimientos, yo voy a dificultar el movimiento de las libras que se mueven desde los ordenadores de la oficina que limpia esa chica chipriota. Por tanto, usted se va. Usted es responsable de irse, no los demás. Ahora usted no nos puede culpar de si esto es más duro o menos duro. Usted sabrá. La que ha elegido el modelo duro ha sido la señora May. Y la que ha hecho unas elecciones para que la gente ratificara el modelo duro ha sido la señora May y se ha dado un trastazo. Usted sabrá por qué hace esto. Y ahora tiene todas las dificultades, porque se queda mal internamente y se queda en pelotas frente a Bruselas. Claro, pero usted sabrá lo que no va a hacer Bruselas. Otra cosa que ha descubierto con gran sorpresa Gran Bretaña. Que ahora resulta que los socios apoyan a España con el tema de Gibraltar. ¿Pero usted qué se creía? ¿Que era irse de este club? ¿Que de repente le entendieran los socios más a usted que a España? España se queda dentro, tiene todo el sentido que los socios hagan caso a España en el tema de Gibraltar. Claro, esto lo está descubriendo Gran Bretaña con gran sorpresa. Pero eso que ellos llaman Brexit, era esto.
Y primero es el Brexit. Usted se divorcia, no me chalanea con cada uno de ellos porque negociamos como un grupo y cuando usted haya salido, entonces empezamos a negociar las condiciones en las que eventualmente podría haber acuerdos con ustedes, que es lo que yo llamo knocking is knocking. Es decir, usted luego llama a la puerta. Y estas son las condiciones. Pero no es que seamos malos, ni duros, ni estemos enfadados. Usted sabrá, porque el que ha querido irse es usted, señora. Y además de querer irse de esa manera, resulta que los electores no han avalado su forma de irse. Usted tiene un lío, pero oiga, no nos traslade el lío a Bruselas. Y el lío lo traslada a Bruselas, porque podíamos estar negociando hace no sé cuántos meses y seguimos todavía a ver si la señora May decide que la lectura de las elecciones es un Brexit blando pero duro o duro pero blando. Y como he hecho un acuerdo con Irlanda del Norte, ahora mi gran problema es a ver cómo respondo a los temas de la frontera con la República de Irlanda, porque mis socios de gobierno no quieren la frontera. Oiga, usted tiene un lío, arréglelo. Nosotros estamos esperando pacientemente, pero usted se va. Y cuando se haya vuelto, usted llama a la puerta y negociamos cómo se queda o cómo acuerda, modelo noruego, modelo sueco o modelo histórico. El modelo histórico es el canal de la Mancha es más ancho que el Atlántico. Pero el que ha prometido a sus electores una Gran Bretaña potente, con gran capacidad en el mundo, con gran presencia, una Gran Bretaña imperial, ha sido usted. Ahora usted lo maneja. ¿Y el otro era? Trump, la administración Trump. Trump es una caja de mixtos, para decirlo en términos coloquiales, porque ni tiene una política exterior ni tiene una política. Él tiene una visión gerencial de las cosas, de los negocios, en fin, la política exterior de Trump es una política todavía por explorar. Algunas perlas tenemos, ¿no? No sé qué cargo era de su administración, que vino a decir aquí a Europa que ellos verían con buenos ojos la disolución de la Unión Europea. Oiga, pero nosotros veríamos con buenos ojos la disolución de la Federación Americana. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos igual. Y ahora, a partir de esta doble tontería, ¿a qué nos vamos a dedicar? Bueno, yo creo que es un problema grave. Trump es un problema grave, no solo para Europa, sino para el mundo. Los americanos. Para los americanos. Bueno, los primeros para los americanos, ¿no? Su amor por Putin es un amor que le ha llevado a un connubio preelectoral que le está dando todo tipo de... Mi única satisfacción es ver que el sistema constitucional americano funciona y que los checks and balances funcionan y que le aprietan y que le hacen dimitir gente y que le hacen dar la vuelta a las cosas, lo cual me hace reafirmarme en mi convicción de que una democracia madura no es una democracia en la que la urna lo dice todo, sino en que la Constitución y las leyes y los tribunales lo dicen. La justicia también funciona en Estados Unidos. Los tribunales. ¿Me permite una última palabra? ¿Querías decir algo? Yo es que cuando conocí a Nacho el año pasado hablaba del proyecto de región ibérica, ¿no?, entre España y Portugal. Y ya que mencionaste también a Gibraltar, ¿qué significa ese proyecto de región ibérica sin una Gibraltar dentro de la Unión Europea? ¿Eso ve alterado el proyecto? ¿Es una merma? No, yo lo que vine a decir, tú has puesto el ejemplo del roaming. Cuidado con la Unión Europea como excusa. España y Portugal podían tener resuelto bilateralmente el tema del roaming hace 15 años. Pero como lo iba a solucionar Bruselas, aquí estamos todavía sin haberlo solucionado. Lo que yo he repetido en muchos ámbitos y aquí también era que España y Portugal debían ser un laboratorio de integración, que hay cosas que no se pueden hacer a 28, pero sí se pueden hacer a 2, y que España y Portugal deberían tener la ambición de ensayar a 2 en la península muchas políticas que a 28 no han salido o que a 28 no saldrían y que a 2 sí saldrían. Y que eso nos permitiría, no digo fuera de la Unión Europea, al contrario, ir avanzando en políticas en la Unión Europea. Gibraltar yo no me lo he planteado desde ese punto de vista. No sé cómo encajarlo. Conozco Gibraltar, creo que es una excrecencia rara y yo creo que si conseguimos con todo este movimiento que Gibraltar deje de ser un paraíso fiscal, alguna ventaja habríamos tenido. Mi preocupación es el desarrollo de la zona aledaña a Gibraltar. Hay 8.000 trabajadores que pasan todos los días la verja a trabajar allí y en muchos casos la política española ha sido tomarlos como rehenes para tocar las narices a Picardo y a mí eso me parece que no es la solución. Pero yo creo que una cierta firmeza con Gran Bretaña era necesaria en este momento y me parece que se ha hecho lo correcto. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que se merecen ambos un gran aplauso.
Y a vosotros espero que hayáis disfrutado de la jornada. Creo que ha sido variada, rica en contenidos, en debate y bueno, que tengáis un buen descanso porque mañana continuamos y de manera intensa además. Muchas gracias a todos. Que descanséis. A las 9, mañana a las 9. A las 9:30.